Una rápida búsqueda por el ciberespacio para indagar sobre la vida de la mujer en Cuba antes de 1959 puede ofrecer resultados como estos. Dicen que La Habana es la París de las Américas. Imagínate entrar a una tienda en La Habana, chocar con un aire acondicionado perfumado, escaleras eléctricas y todo el lujo de París. ¡Qué maravilla! Esto no lo encuentras ni en Nueva York. Los algoritmos muestran glamour, éxito, belleza, bienestar. Sin embargo, un recorrido un poco más minucioso por archivos, testimonios y piezas cinematográficas alguna vez secuestradas revelan otra realidad. Tuvo que llegar una revolución para que la vida de ellas cambiara. Dicen quienes lo conocieron que en su afán por conquistar toda la justicia, Fidel Castro siempre tuvo entre sus prioridades poner fin a la discriminación de la mujer en Cuba. Es la Sala Fidel es un país del Centro Fidel Castro Rus. Se expone aquí la Cuba que denunciara el líder de la revolución en su alegato La historia me absolverá y su posterior transformación donde no podía faltar la mujer. Expertas aseguran que ningún estadista en el mundo ha abordado con tanta amplitud y profundidad el tema de la igualdad de género, adelantándose incluso a académicas feministas. En una sociedad patriarcal, para muchos resultaba impensable, lo que para el entonces joven barbudo Fidel Castro era una convicción. Yo siempre pensando mucho en el problema de la discriminación de la mujer, en el machismo, en todo eso. Yo tenía la convicción de que las mujeres podían tener una participación activa incluso en los combates. Entonces organicé las distintas mujeres que estaban en distintas tropas, reclutamos otros, hicimos un pelotón. En la Sierra Maestra creó el pelotón femenino Mariana Grajales y su escolta personal era de mujeres. Entrené el pelotón de mujeres, las enseñé a tirar bien, les reservé unos fusiles de los que habíamos capturado, más pequeños, más ligeros, era carabina M1, pero no fue fácil. Tuve que discutir incluso con bastante gente. Algunos decían, pero ¿cómo le van a dar a las mujeres ese fusil? Y yo tengo este fusil de cerrojo. Y algunos protestaban. Y yo le decía, te voy a explicar por qué le voy a dar este fusil a estas mujeres. Porque son mejores soldados que tú. Porque son más valientes que tú. El hombre, que según alguien que lo conoció bien de cerca, era incapaz de concebir ninguna idea que no fuera descomunal, entendió que sin las mujeres la obra sería imperfecta. La revolución empieza ahora. La revolución no será una tarea fácil. La revolución será una empresa dura y llena de peligros. Justo el día que triunfa la revolución, en su primer discurso al pueblo advierte la necesidad de poner fin a la discriminación de la mujer en Cuba. Cuando él hace su primer discurso a la nación desde Santiago de Cuba, el 1 de enero de 1959, cuando él está explicando cuáles son los grandes problemas que tiene que acometer el nuevo proceso y demás, él dice, y la mujer también tiene que ser reivindicada, porque es uno de los sectores de nuestro país que ha sido discriminada por su condición de mujer y por muchas otras causas. Era una certeza, ellas serían prioridad para el gobierno revolucionario. El 23 de agosto de 1960 se funda la Federación de Mujeres Cubanas, una organización de masas única de su tipo en América Latina, destinada a promover la igualdad de la mujer y fomentar la unidad sin distinción de ideologías, credos religiosos, color de la piel, edades, profesiones o procedencia social y territorial. Los archivos atesoran las imágenes del momento histórico. Organizaciones femeninas de la Cuba revolucionaria se integran en una sola agrupación denominada Federación de Mujeres Cubanas.
En el mismo instante en que contra Cuba se concitan las agresiones del imperialismo, las mujeres cubanas brindan su respaldo entusiasta a la revolución. Y hoy se reúnen las mujeres y constituyen esta federación de mujeres cubanas, unidas en esa palabra cubana y unidas en esa bandera, para que la mujer cubana en esta etapa revolucionaria haga desaparecer hasta el último vestigio de discriminación. Desde entonces no hubo acontecimiento, proeza o desafío donde ellas no fueran protagonistas y Fidel no las acompañara. Los noticiarios cinematográficos de la época reportaban así los sucesos, para muchos, ya inolvidables. Las mujeres cubanas alientan a sus hijos y a sus compañeros para que luchen por su patria. La mujer cubana ya puede decidir su destino. Cuba, territorio libre de América. Ganaremos la paz. Muchachas campesinas que por primera vez pueden venir a estudiar a La Habana. Los líderes de la revolución trabajan junto a los obreros. El comandante Guevara y la mujer cubana junto a los obreros. Son los años 60, década de grandes proezas. De la primera derrota del imperialismo en América, de la campaña de alfabetización, de la creación de círculos infantiles, del gran plan de las campesinas, de la superación de las antiguas domésticas. Vilma Espín presenta a las 800 jóvenes campesinas de la Escuela de Corte y Costura Ana Betancourt que se gradúan en la ciudad deportiva. La revolución hizo posible que la mujer del campo disfrutara de los mismos beneficios que la mujer de la ciudad. Dicen que lo que se proponía, lo lograba. Su máxima siempre fue nunca perder los sueños. Por ello, muchos aseguran que el milagro de la alfabetización se llama Fidel. Ellas fueron el 55% de los alfabetizados y el 59% de quienes alfabetizaron. Fidel, cumplimos lo que te prometimos. La revolución cierra el año de la educación festejando el triunfo del Ejército de la Paz y la Cultura, de los bravos adolescentes, de los hombres y mujeres del pueblo que supieron cumplir como revolucionarios, llevando la luz de la enseñanza a nuestros campos y ciudades. Involucró a todos en la batalla por el ejercicio pleno de la igualdad. Ellas, antes invisibilizadas, ahora eran protagonistas. Nuestras mujeres responden al llamado de que no quede una sola caña en pie. ¿Quién habló del sexo débil? Las primeras mujeres paracaidistas de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias se entrenan en la base Libertad. Las jóvenes reciben un entrenamiento especial. En tanto las madres trabajadoras rinden su tarea en la producción, sus hijos reciben en los círculos infantiles, al cuidado de la Federación de Mujeres Cubanas, una esmerada atención. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. ¡Que viva el espíritu revolucionario, la disciplina, la devoción de las mujeres cubanas! ¡Que viva la revolución femenina dentro de la revolución socialista!
Al decir de Fidel, las mujeres que habitaban entonces esta diminuta isla del Caribe protagonizaban una revolución dentro de la revolución. En la quinta plenaria de la FMC en diciembre de 1966, así reflexionaba. Cuando nosotros llegamos esta noche aquí, le dije a un compañero que este fenómeno de las mujeres en la revolución una de las grandes enseñanzas y tal vez una de las más grandes victorias contra prejuicios que tienen, no voy a decir años, ni siglos, sino prejuicios que tienen milenios. El prejuicio de considerar que las mujeres solo eran aptas para fregar, lavar, planchar, cocinar, limpiar la casa y tener hijos. Las mujeres cubanas hemos realizado grandes esfuerzos para estar a la altura del momento histórico que vive nuestro pueblo. Firmes y decididas, junto a Fidel. Es 1974. Se clausura el segundo Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas con una trascendental intervención de Fidel, quien advierte que la lucha por la integración plena de la mujer a la sociedad era una batalla histórica que todavía no estaba lograda. La lucha por la igualdad de la mujer, la lucha por la integración plena de la mujer cubana a la sociedad. Los años 80 fueron tiempos de carrera armamentista y Guerra Fría. El hombre que hizo que un país insignificante hiciera sentir su influencia en todo el mundo promovía la participación de las mujeres en la defensa de la revolución y las causas justas de la humanidad. Ellas, que antes estuvieron presentes en Girón y la crisis de octubre, ahora formaban parte de las milicias de tropas territoriales, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y como internacionalistas en África. Cuando él va a despedir el segundo grupo de artilleras, había aquí una delegación encabezada por un jefe de Estado africano y lleva el cuerpo diplomático africano. Y cuando él llega allí, él les dice, tal vez ustedes puedan pensar que si no hay hombres suficientes en Cuba para combatir en Angola, y yo les puedo decir que hay decenas de miles sobre las armas, pero que además hubiera millones si lo necesitáramos. Pero es que esto es un derecho de las mujeres. Y él dice, es una necesidad moral. En los años 90 se estremecía la economía cubana. El campo socialista dejaba de existir y se recrudecía el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, considerado una de las más grandes violaciones a los derechos de la mujer. Aunque sea con una papa caliente y un boniato caliente, estoy con Fidel. Dificultades y carencias afectaban la familia cubana y en particular a la mujer. Ellas eran las más perjudicadas y para muchos las heroínas del periodo especial. En 1995, en el sexto Congreso de la FMC, Fidel alertaba a la organización femenina de posibles retrocesos que podrían ocurrir como consecuencia del impacto de las medidas que el país tenía que tomar. Sería injusto, muy injusto, que no tuviéramos siempre presente que en estas especiales circunstancias que estamos viviendo, en este periodo especial, el peso fundamental de los sacrificios, la parte más dura de los sacrificios, lo llevan las mujeres. Es decir, hemos luchado contra prejuicios, hemos luchado contra hábitos, hemos luchado contra hechos que implicaban discriminaciones reales, sin que, como todos sabemos, hayamos logrado la victoria total. A medida que se introducen elementos de mercado y se introducen elementos de capitalismo en nuestra sociedad que nosotros no podemos evitar, en la medida que hay ciertos cambios, ciertas reformas que son imprescindibles para preservar la patria, la independencia,
independencia, la revolución, las conquistas del socialismo, todo eso, que es el objetivo que busca nuestra revolución en estos momentos. En estas condiciones que ustedes, los compañeros de la Federación, luchan hoy. Y tenemos otros peligros, que a la sombra de estas circunstancias decaiga la conciencia sobre la necesidad de ser justo con la mujer. Y ahora las mujeres tienen que luchar en condiciones más difíciles y necesitan más apoyo. Una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme. Y la naturaleza hizo a la mujer más débil físicamente, pero no la hizo inferior al hombre. Créeme. Moralmente e intelectualmente. Y la sociedad humana tiene el deber de impedir que esas diferencias de fortaleza física pueda convertirse en una causa de discriminación de la mujer. Créeme, créeme. Así suelen ser las noches de 2026 cuando Cuba vive su peor crisis energética. Apagones prolongados, escasez de combustible, presión financiera y restricciones para acceder a recursos esenciales hacen que los cubanos se encuentren justo en el centenario de Fidel ante la encrucijada más profunda de la revolución. Vamos camino a Vieja Linda, en la periferia de la capital, para conocer cómo mujeres del proyecto comunitario Familiar Vidas viven estos tiempos ignotos para Cuba. Apenas se llega aquí, la líder del proyecto brinda al visitante la infusión que prefiera cultivada en su patio. Toda mujer tiene alma de flor, mas repárese en la tierra que la nutre. Esta miel es de las abejas meliponas, de las colmenas que tenemos en nuestros patios. Y felices porque las mujeres y las abejas tenemos algo en común, amamos las flores. Hace 4 años, Yolanda sembró estas 25 matas de mango. Hoy recoge sus frutos. Estamos al final de la cosecha prácticamente. Este mango está maduro. A falta de gas, desde que arreció la política de asfixia contra Cuba, Maritza cocina con leña. Con la leña seca, arriba con la cazuela y a cocinar, se ha dicho. Magdalay dice recordar a Fidel con sus poemas. Tiene la historia una piedra, tiene la piedra Fidel, a quien no fue monumento y se deja ver a diario en cada cubano justo que dice, yo soy Fidel. Y Natalia cuenta que desde hace más de un mes a Vieja Linda no entra agua. Difícil, difícil. Yo he repetido varias veces que tratar de vencer un pueblo por hambre, por sed, no es una victoria para nada. No merecemos que alguien invente cosas sobre nosotros para humillar y matar al pueblo de hambre. No lo merecemos. No somos un peligro para nadie. Recorriendo algunos de los 101 patios que ya asume el proyecto, que pretende favorecer el empoderamiento de las mujeres y la producción sostenible de alimentos para las familias, Natalia recuerda las ideas de Fidel. Fidel era un visionario y desde muy temprano, bueno, martiano, desde muy temprano le dio a la mujer el papel que le correspondía dentro de la sociedad,
nos sacó de frente al fogón y de solo hacer las actividades domésticas para que todo nuestro ingenio y los dones y talentos pues los pusiéramos al servicio no solo de la sociedad, sino también de sus compañeros y su familia. Y eso es lo que hacemos. Es muy bonito hablar, pero lo más importante es hacer. Reflexiona sobre los tiempos difíciles que vive Cuba y su similitud con el periodo especial. Fidel era Fidel. Fidel, cuando nos expuso la situación que iba a enfrentar nuestro país, conversó con el pueblo. Conversó con el pueblo. Y el pueblo hizo suya estas medidas. Después vino todo lo demás, pero primero conversó con el pueblo. Era un Fidel, escuchaba mucho al pueblo. ¿Cómo veo el futuro? El futuro es nuestro, de nosotros los cubanos. Cuba la salvamos los cubanos y las mujeres encabezamos esto. Las mujeres siempre encabezando esto, ni detrás de los hombres ni delante, tomados de la mano, porque Cuba es nuestra. No queremos que nadie venga de ningún lugar a decirnos lo que tenemos que hacer. Ya el Salvador del mundo fue Jesucristo. No necesitamos otro Salvador. Solo necesitamos unirnos como país. Esta vez, la visita es a la sede de la única casa productora de audiovisuales para el activismo social en Cuba, el Proyecto Palomas. Su directora es esta optimista y apasionada mujer que en 2005 resultó nominada entre las 1000 mujeres del mundo al Premio Nobel de la Paz. Que siempre he dicho, que lo voy a decir ahora, y lo he dicho siempre y lo voy a decir siempre, que yo soy una mujer fidelista. Pienso que soy una sobreviviente de una violencia estructural, machista, patriarcal. Y este proyecto Palomas nace por él. La posibilidad de haber preguntado un día, antes de yo poder llegar a formar el proyecto Palomas, y eso se lo agradezco mucho. Hoy ocupan la agenda de Palomas temas como energías renovables, mujeres afrodescendientes, generación de empleos, derechos económicos de las mujeres, pedagogía de paz, salud mental de las mujeres rurales y las mujeres en el sector hidráulico. Tenemos un programa nacional para el adelanto de las mujeres que digo en todas partes que es una joya. Es un decreto presidencial, pero no acaba de vibrar. ¿Qué ha pasado todavía? Hay un ejercicio patriarcal muy fuerte, un machismo muy fuerte. Todavía hay muchos espacios de violencia. Hay una estrategia integral para la prevención de la violencia de género y en el escenario familiar. Es verdad, pero todavía no acaba de trascender esa letra que yo creo que es muy importante. Para Lizeth Vila, el proyecto Palomas es una fábrica de felicidad con 3 ejes fundamentales: las denuncias, las demandas y la reparación. Yo lo que creo que lo que falta es volver a poner todas esas fichas, vamos a decir, en orden. Y volver a rescatar todo lo que en ese momento Fidel auguró. Porque él tenía una mística ahí muy particular, ¿eh? Él dijo, en ese futuro, esas utopías realizables, yo creo que esas utopías que se realizaron hay que retomarlas. Yo creo que sí, que tenemos esa posibilidad. Yo estoy casi seguro. Yo no me quiero ir de esta tierra sin poder disfrutar. Sin poder disfrutar. Y en los momentos más difíciles, aquí en Paloma, decidí y dije, vamos a crear una fábrica de felicidad. No como un azar, no como un destino, sino como un proyecto de vida concreto. Por eso es que no me separo de las mujeres y los hombres. No me separo. Este es el Centro de Inmunología Molecular del Polo Científico de La Habana.
Y ella es Belinda Sánchez, una de los 10 eminentes científicos involucrados en las investigaciones durante la pandemia de la COVID-19 en Cuba. Formó parte del equipo de la vacuna soberana. Belinda dice que Cuba le ha dado a las mujeres la oportunidad de desarrollarse y emanciparse como probablemente pocos países en el mundo. La mayoría de los científicos en Cuba son mujeres. Somos mujeres e interesante en las estadísticas de cuántas mujeres son autoras de patentes, Cuba se lleva el primer lugar en el porciento de autorías de patentes mujeres a nivel mundial. Belinda explica que Fidel soñaba siempre en grande. Por eso advierte que se precisa de su ideario en los tiempos difíciles que vive Cuba hoy. Yo creo que tenemos que abrir una lupa grande a partir de las transformaciones económicas que estamos haciendo en que ese peso de las grandes desigualdades que se nos van a abrir no nos afecte, que la mujer que hoy es preponderante como mujer profesional, como técnica, como tecnóloga, mañana se vea realmente afectada y empecemos a perder esas proporciones que teníamos en favor de la mujer. Hay que cambiar lo que tiene que ser cambiado, pero el cambiar lo que tiene que ser cambiado, ojalá siempre estuviera muy apegado, y yo espero que se haya pensado en eso, a las enseñanzas de Fidel, que yo creo que no le faltó prácticamente nada por decirle. No era perfecto, era un hombre, por suerte era un hombre, pero estar muy apegado a las enseñanzas de Fidel para que no nos lleve justamente a no cumplir con ese sueño que yo creo que es lo que ha hecho de Cuba un país totalmente diferente. Pero nadie como Yolanda Ferrer, quien dirigió tantos años la Federación de Mujeres Cubanas, para una opinión autorizada. Sí, no cabe la menor duda de que ningún estadista en el mundo, y no lo digo por chauvinismo ni nada de eso, sino porque responde a una realidad objetiva, tiene una obra como la de Fidel en este problema de la batalla por el ejercicio pleno de la igualdad de oportunidades y posibilidades para las mujeres en nuestra sociedad. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Porque cuando se juzgue a nuestra revolución en los años futuros, una de las cuestiones por las cuales nos juzgarán será la forma en que hayamos resuelto en nuestra sociedad y en nuestra patria los problemas de la mujer. Cuba tiene que ser juzgada con la justicia de decir que no ha habido país que haya hecho más por sus mujeres. Y me dio la posibilidad de pensar. Si tú comparas a las mujeres cubanas de hoy con las de antes de la revolución, tú te das cuenta que el salto histórico es extraordinario. Mujeres de fuego, mujeres de nieve. Ahora nosotros también tenemos que saber que nos falta mucho por hacer. Tener voz, de tener rostro, eso fue lo que me dio a mí la revolución cubana. Dios mío, qué libre soy. Me sentí que yo era una mujer digna.